gloriosa será la mañana, cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz ni el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llantos no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa, en la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luz ni el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. No habrá necesidad de la luz ni el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llantos no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. 5:16, el título dice: las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Bien. Y dice así: digo pues, versículo 16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Bueno, y para poder comprender este pasaje,
me gustaría que podamos, en forma alegórica, no yendo a buscar el pasaje, creo que todos conocemos la historia de David y Goliat, ¿sí? Ese gigante que le sacaba quizás un cuerpo de diferencia en altura a David. Pero contando esto, ¿no? Por ejemplo, el título dice las obras de la carne, habla en plural, y cuando habla del fruto del Espíritu habla en singular, ¿sí? Y esto es muy importante, porque las obras de la carne son muchas, y es el doble de lo que va a ser el fruto del Espíritu Santo. Pero las obras de la carne en nuestra vida vienen en forma natural, ¿sí? Las tenemos naturalmente. Pero en cambio, el fruto del Espíritu Santo recién llega a nuestra vida cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo el día que recibimos al Señor Jesús como nuestro Salvador. Pero en esta noche pensemos un minuto a Goliat. Antes que llegue David, Goliat estaba frente a un pueblo que estaba inmóvil, ¿sí? Goliat se paseaba, los filisteos del otro lado, y del otro lado estaba el pueblo de Israel, que ninguno se atrevía a poder pelear contra este gigante, ¿sí? Ninguno se atrevía porque tenía miedo, tenía terror, pero el pueblo, lo más llamativo es que estaba inmóvil. Y hoy el Señor nos pone a cada uno de nosotros en esa situación para que podamos empezar a decidir qué es lo que queremos hacer cada uno de nosotros. El versículo 16 arranca diciendo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cuándo nosotros vamos a satisfacer los deseos de la carne? Cuando nos quedamos quietos. Si vos estás en tu casa y te quedás quieto, o no importa si no estás en tu casa, olvidémonos de la cuarentena, pero uno se queda quieto en las cosas del Señor y solamente va a la iglesia y se vuelve a su casa. Estuvo linda la reunión, estuvo linda la alabanza, o quizás no, estuvo fea la reunión, estuvo fea la alabanza, el mensaje no me llegó, un montón de cosas que podemos llegar a decir. Pero, ¿en qué momento más pecaba el pueblo de Dios? Era cuando se quedaba quieto. Y qué increíble, ¿no? Porque a veces uno dice que se equivoca cuando trabaja. El que trabaja es el que se equivoca. Pero el hecho de estar ociosos en la palabra de Dios es un peligro muy grande. La ociedad. Porque puede traer aparejado satisfacer los deseos de la carne. ¿Y de qué manera nosotros podemos satisfacer los deseos de la carne en este tiempo? Bueno, tirándonos en nuestra cama, en un sillón, y pasar todo el día con la tecnología, por ejemplo, o navegando por un montón de páginas que nos hacen perder el tiempo va pasando, y eso nos hace ser ociosos. Y un tiempo que teníamos que separar para estar con el Señor, para estar en comunión, lo perdemos. Lo perdemos porque Adrián había dicho muy bien hace unas semanas atrás, que ahí estaba el Espíritu Santo, ¿sí? Todo el día esperando un momento que le diéramos atención y no llegó nunca ese momento para darle atención al Señor. Y el Señor nos habla, nos dice en esta noche, anden en el Espíritu. Andar significa estar ocupado todo el tiempo. En el momento que nosotros nos volvemos ociosos, puede entrar la satisfacción de la carne. Y mi carne, sinceramente, mi carne quiere satisfacerse. ¿Cómo? El otro día Vani compartió un versículo en la clase que tenemos a las 6 de la tarde, donde decía de Proverbios que el ojo nunca se cansa de ver. Y es cierto, a medida que uno navega por internet o está con el celular, cuando se quiere dar cuenta ya pasaron 2 horas, 3 horas, 4 horas. Y eso no nos sucede con la palabra de Dios. Nos sucede que por ahí leemos un solo versículo y hasta a veces nos cuesta entenderlo. ¿Por qué? Porque está más ejercitada la carne que el espíritu. Entonces, el tiempo de cuarentena puede ser hasta peligroso. Porque si nosotros nos tiramos al abandono espiritual, a pesar de estar encerrado, bueno, yo ahora ya no puedo predicar porque ya no puedo salir a la calle, no puedo hablar con el vecino,
no puedo invitarlo a la iglesia, a la reunión. Pero lo cierto es que podemos seguir predicando y evangelizando, aún con las plataformas que tenemos hoy. Hoy hablaba con un hermano que en su tiempo había una cierta resistencia con el tema de la tecnología, y hoy me decía, la verdad tengo que reconocer que tanto tiempo estuve recio a la tecnología y hoy la necesitamos, porque si no, no podemos predicar a que las personas nos puedan escuchar. Así que bueno, no tenemos que resistir, sino que tenemos que empezar a renovarnos, no ser resistentes, sino renovarnos y aprovechar todas las oportunidades que tenemos hoy en día. Porque si nos tiramos a la comodidad, puede entrar la satisfacción de la carne, ¿sí? ¿Y qué hizo Goliat? Goliat se paseaba por ahí delante del pueblo de Dios, un pueblo que tenía un Dios poderoso, pero estaba quieto, estaba inmóvil. No se movía, si daban un paso, sabían que iban a poder ser destruidos, porque el desafío era quién podía matar a Goliat. Pero no nos cuenta la historia, que primero fueron 4 o 5 y fueron masacrados. La historia nos cuenta que nadie lo había intentado, porque tenían realmente miedo a la vergüenza, miedo a ser derrotados. ¿Cuándo nos ataca? ¿Cuándo nos ataca el enemigo? ¿En qué momento Goliat decide atacar a alguien de Israel? Cuando se levanta. Y en el momento que vos te levantás en el camino del Señor, viene Goliat, viene Satanás a tu vida para tratar de derribarte. Y viene a veces con las cosas más sutiles. Puede ser en nuestro hogar, en una pelea matrimonial, en una relación con nuestros hijos, o en la satisfacción misma de cada uno, porque muchas veces está en juego los egos, ¿no? Bueno, yo soy el macho alfa, y el otro, no, pero yo también marco mi territorio. No, la familia, que hablábamos con los chicos, con Vani, los 4 juntos, la familia tenemos que aprender a perdonarnos, tenemos que aprender a reconocer los errores, que es lo que más nos cuesta, reconocer los errores. Reconocer que necesitamos empezar a entender a la otra persona, que no va tan rápido como uno quiere, que los cambios van un poco más lentos. Y el enemigo se aprovecha en este tiempo. Los padres hoy en día, en general en el mundo, los padres, una manera de tranquilizar a los hijos es dándole el celular todo el día, totalmente abierto, el celular, y los hijos pueden entrar en un juego y en el juego les salta una publicidad de mujeres. Y uno se confía porque mi hijo es cristiano o mi hija es cristiana, no se va a meter en eso. Pero el enemigo entra de a poquito en la vida de nuestros hijos. Y cuando nos queremos dar cuenta, quizás ya es tarde. Por eso, hermanos, este es un tiempo donde no tenemos que ser ociosos, sino tenemos que andar en el Espíritu. A medida que nosotros andemos, el enemigo se va a levantar, es cierto. Pero si nos quedamos en nuestros hogares a nuestra manera de vida, vamos a satisfacer la carne, y eso es mucho peor todavía, mucho, mucho peor. Podemos encontrar en el versículo 17 2 fuerzas que se oponen. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. ¿Qué sería de nuestras vidas, hermanos? ¿Qué sería de mi vida si yo no tuviera el Espíritu Santo? ¿Qué sería de mi vida si yo no tuviera a Cristo en mi corazón? ¿Qué sería de mi vida si yo no me congrego? ¿Qué sería de mi vida si yo no leo la palabra de Dios? ¿Qué sería si yo no oro? Y estoy realmente poniendo esto como una prueba de que cada vez que nosotros hacemos algo que al Señor no le gusta, automáticamente hay una luz roja que se prende en nuestro interior, donde el Espíritu Santo nos está marcando que eso no está bien. Y no hace falta que venga tu esposa, que venga tu esposo,
No hace falta que venga un hermano. El Espíritu Santo ya te lo marca. Porque hay dos fuerzas oponiéndose entre sí. Y ninguno de nosotros puede relajarse, porque el Señor dice, al que esté firme, mire que no caiga. Así que el enemigo siempre va a buscar ir en contra. Acá vemos en el pueblo, más allá de David, de Goliat, que uno era de los filisteos, el otro era del pueblo de Israel, acá hay dos fuerzas oponiéndose. La fuerza de Satanás contra la fuerza de Dios. Génesis capítulo 3, versículo 15, la simiente de la mujer será contra la simiente de la serpiente. Ahí comenzó la guerra espiritual acá en la tierra, porque la guerra comenzó mucho antes, cuando Satanás creyó que él era igual a Dios, que él era superior a Dios. Y entonces comenzó la guerra que hasta el día de hoy, hermanos, la pasamos cada uno de nosotros. Y ahí está el Espíritu Santo encendiendo una luz, diciendo, lo que acabas de hacer está mal. Goliat se enfrentó a un pueblo que estaba miedoso. ¿Y qué pasa cuando el pueblo está miedoso? Es cuando le falta información. Si el pueblo no tiene información, si el pueblo en vez de haber mirado con los ojos terrenales, este hombre tiene 3 metros de altura, tiene 3 metros 50 de altura, pero mi Dios es mucho más grande. No, ellos miraban terrenalmente, porque si yo no me congrego, si yo no oro, si yo no leo, eso va a pasar con nuestra vida. Vamos a empezar a ver terrenalmente. Vamos a ver que los problemas son más grandes que nosotros. Vamos a ser miedosos. El virus está por todos lados. Entonces el virus me va a agarrar si yo salgo. El virus va a hacer esto con mi vida. Y eso es lo que pasa, porque a medida que nos vamos enfriando, el enemigo puede atacarnos de esa manera. Así que Satanás juega con las personas que se quedan quietas. Satanás juega con las personas miedosas, pero toda persona que empieza a andar en el Espíritu, empieza a moverse, empieza a leer la palabra, empieza a orar en el nombre de Jesús, empieza a crecer en la oración, ahí es cuando empezamos a vencer. A pesar de que el gigante sea muy grande. Podemos ver a Goliat enfrentando a David. Ustedes saben que las obras de la carne son 18 y los frutos del Espíritu son 9. ¿Qué quiere decir esto? Satanás parece el doblemente grande, pero así de chiquitito, aunque sea la mitad, David fue en el nombre de Jesús y venció al gigante. Yo no sé cuál es el gigante que hay hoy en tu vida. No sé cuál es el gigante que está dominando. Muchos podrán decir, bueno, a ver, Gustavo, yo adulterio no, fornicación no, inmundicia no, lascivia no, idolatría tampoco, hechicerías no me meto. Pero hay otras cosas de la carne que quizás sí están en nuestra vida. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias. ¿Cuántas cosas todavía hay en nuestra vida? Y ahí dice, de las cuales los amonesto, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Qué fuerte, porque ¿cómo puede ser? Yo estoy predicando que el que cree en el Señor Jesús y cree que murió, cree que resucitó, se va al cielo. Pero acá me dice que si yo practico la envidia, si practico el celo, practico la disensión, no heredará el reino de Dios. Y acá no es tan literal. No es que no vas a ir al cielo si vos estás en enemistad con alguien. Pero hay una parte de tu vida que estás perdiendo. Hay una parte de tu vida que en vez de ganarla para Cristo, en vez de poder dar ese paso de obediencia, estás perdiéndolo. ¿Sí? El mundo ya sabemos que si estás sin Cristo, por más que sea muy, muy bueno, se va a la condenación.
No sirve que una persona sea muy, muy extremadamente buena, muy misericordiosa, muy dadivosa, pero no tiene a Cristo en su corazón. Se pierde. Pero tampoco nos vayamos al otro extremo. Tengo a Cristo en mi corazón, pero voy a practicar la envidia, practico el celo, practico la contienda, practico el adulterio, practico la fornicación. No es coincidente. Así como no coincide que una persona tan buena se quede afuera del cielo porque no tiene a Cristo, tampoco nosotros nos hagamos esa mentalidad de que porque tenemos a Cristo vamos seguro. Sí que vamos seguro, pero tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar todas aquellas cosas que nos están ganando en el día a día. Así que por ahí alguno dice, bueno, esas cosas, Gustavo, yo no las tengo. Pero también quizás en los frutos del Espíritu también nos esté faltando algo. Y yo también puedo decir, hay frutos del Espíritu que todavía no tengo. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia. ¿Cuántas veces perdemos la paciencia? Benignidad, bondad, fe. ¿Cuántas veces perdemos la fe? Mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Quién nos va a condenar? ¿Quién puede condenar a una persona amorosa? A una persona llena de fe? Pero sí uno va a condenar a aquel que hace homicidios, ¿sí? Aquel que hace orgías. Esas cosas se condenan. Pero el amor, el gozo, la paz, eso no. Así que una cosa, hermanos, es tener una caída. Y otra cosa es vivir caídos. Así que el mensaje que quiero compartir en esta noche es un mensaje de restauración. No es un mensaje de condenación. Dice la palabra de Dios que Jesús no vino a condenar. Él no nos vino a condenar. Al contrario, Él vino para que seamos salvos. Y lo único que nos condena a nosotros es no creer en Jesús como nuestro Salvador. No creer en Él. Así que si alguien en esta noche que está acá aún necesita ser restaurado, aún necesita recibir a Cristo, no solo estamos acá para fortalecernos, estamos también para anunciar el Evangelio. Así que también queremos invitar quizás a algún chico, quizás a algún oyente que no lo vemos, a alguien de la familia que está ahí oculto, que no se ve, pero Dios sabe y conoce los corazones. Y Dios quiere llegar a ese corazón. Y la única manera de poder ganar esta batalla espiritual no es con nuestras fuerzas. Cuando David se enfrentó a Goliat, dijo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jehová de los ejércitos, dijo así, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y fue, y una sola piedra hizo falta para vencer al gigante. Así que, hermanos, tenemos en nosotros nuevamente un amigo fiel y poderoso que vive en nosotros y se llama el Espíritu Santo. Y que todos los días dice que gime con gemidos indecibles para pedir lo que conviene a Dios para nuestra vida. Quizás estamos orando y pedimos mal, pero el Espíritu está intercediendo, pidiendo a favor de aquellas cosas que ni siquiera sabemos cómo pedirlas. Vamos a orar y si alguno, ojalá que aún este tiempo de cuarentena sirva para que alguno pueda restaurarse, sirva para que alguien pueda dar ese... Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz.
llantos no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa, en la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luz ni el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. No habrá necesidad de la luz ni el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llantos no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús,